Buenas tardes, mi nombre es Javier Ramos, el de mi compañero es Jordi Aguilar, y vamos a explicar la tarea académica que consiste en el generador síncrono. Em, para, Primero que todo vamos a responder cuál es el principio de funcionamiento electromagnético del generador síncrono. Su principio básico es la ley de Faraday, el cual nos dice que la tensión inducida en un circuito eléctrico es igual a la variación de flujo magnético que atraviesa este circuito. Em, bueno, y la ley del Lenz nos dice que el sentido de la corriente es contraria a la variación de esta tensión inducida, a la variación de este flujo magnético. El flujo magnético se define como la integral de superficie de la densidad de flujo. Y cuando esta densidad es constante, tenemos esta expresión, ¿no? Bueno, ahora podemos hablar lo que es cómo se forma un generador síncrono. Para tener una densidad de flujo magnético, no, un flujo magnético variable, lo que vamos a hacer es girar un imán, el cual va a conformar una parte específica de este generador llamado rotor, ¿cierto? Y se va a inducir variación de flujo magnético, ¿cierto? Vamos a tener líneas de campo atravesando este circuito o este devanado de cobre en el cual se va a inducir una tensión. Tenemos dos tipos de imán, el imán permanente y el electroimán. El electroimán se diferencia porque la densidad de flujo magnético puede ser variable y va a depender de la corriente que fluya por el devanado. Bueno, tenemos dos formas bueno, de acuerdo al tipo de rotor o inductor, dos tipos de generadores, uno con imán permanente, el otro con electroimán, básicamente son lo mismo. El rotor, en este caso, va a ser el inductor, porque induce campo magnético. El inducido va a ser el estator porque, bueno, se mantiene quieto y es donde se induce el campo magnético o también donde se induce la tensión. Eh, y bueno, devanados de campo y devanados de inducido respectivamente, ¿cierto? Dos tipos de, dos tipos de rotor. Tenemos los de polo saliente y los de polo no saliente, en este caso polo cilíndrico. Eh, Formas de construcción, ¿no? Bueno, tenemos la siguiente tensión inducida. eh, lo chévere es que podemos tener un ángulo diferente al eléctrico y el geométrico, ¿cierto? La relación es el ángulo eléctrico es pi medios el ángulo geométrico. Y de acuerdo al número de polos, bueno, p medios, disculpe, se podría conseguir un mayor, un más, a- un mayor ángulo eléctrico, es decir, más ciclos eléctricos o de la tensión inducida. Tenemos dos modos de funcionamiento en vacío, donde la corriente es cero, ¿cierto? Bueno, los terminales se encuentran sin carga y cuando tenemos carga, si existe una corriente y el generador otorga la potencia necesaria a la carga, tenemos diferentes tipos de respuesta ante diferentes tipos de carga. Por un lado, la tensión inducida puede aumentar si la carga es capacitiva, tenemos un efecto magnetizante. Si la carga es inductiva, tenemos un efecto desmagnetizante. Ahora vamos a explicar dos conceptos de los circuitos electromagnéticos aplicados a generadores. Eh, tenemos, bueno, pérdidas en el núcleo. Las corrientes de Eddy son corrientes circundantes en el núcleo y básicamente son perpendiculares a la densidad de flujo magnético, lo cual genera un efecto resistivo. Para contrarrestar este efecto podemos laminar el núcleo, así disminuimos la intensidad de estas corrientes. También tenemos el efecto piel que se genera en la superficie del núcleo magnético, lo cual también genera un efecto resistivo para la densidad de flujo, ¿no? Eh, bueno, en este diagrama se sintetizan las pérdidas en un generador síncrono. Tenemos las pérdidas misceláneas, pérdidas por fricción, pérdidas en el núcleo y pérdidas resistivas. Em, Ahora voy a hablar sobre la densidad de flujo magnético variable en el generador y algunas causas. Tenemos por variación del campo magnético aplicado. Bueno, al variar el campo magnético también variamos la densidad de flujo magnético, ¿cierto? Ya que la densidad de flujo magnético es la permeabilidad magnética por la intensidad de flujo magnético. Eso
eso solamente en en la parte lineal de la curva de magnetización. Ahora, si el material ferromagnético se satura, quiere decir que, que para este, valores de intensidad de campo magnético bastante grandes, la densidad de flujo magnético ya no aumenta. Lo que ocasionaría que la tensión inducida ya no aumente, o sea, tiene un límite. Y también tenemos el tipo de material. eh, para diferentes tipos de materiales tenemos diferentes curvas de magnetización, por lo que tenemos diferentes límites de este, densidad de flujo magnético, ¿cierto? Y también tenemos diferentes permeabilidades. En este caso, la permeabilidad es la pendiente. Y finalmente tenemos por la geometría, en este caso tenemos un mapa, una simulación de densidad magnética usando el FEM, en el cual vemos que la densidad de flujo magnético se concentra en ciertas partes, es decir, no es uniforme.